Muchas veces para crear geometría orgánica trabajamos con polígonos, porque son más intuitivas, son más sencillas que trabajar con NURBS. El problema que conlleva esto es que el mapa de UVs representa que es una información que utiliza Maya para proyectar, para poner la textura en lo que es la superficie. Pues este mapa de UVs, cuando estamos trabajando y creando nosotros un objeto, el Maya lo crea, pero lo crea de forma irregular. De forma que, por ejemplo, voy a coger este modelo y le voy a aplicar un material nuevo y le aplicaremos una textura para que veáis lo que ocurre. Por ejemplo, un checker. Si le doy al 6, fijaros qué pasa. La textura se aplica irregularmente. No tienen el mismo sentido, no tienen el mismo patrón estos checkers que hemos hecho por aquí a la hora de crear la textura. Y esto conlleva pues que no podamos aplicar una textura correctamente y generando un problema bastante importante. Entonces, siempre que trabajéis con polígonos, tendréis que crear vosotros esa información, tendréis que crear el mapa de UVs. Vamos a empezar con el tema. Lo primero es, vamos a sacar el editor de mapas de UV de Maya. Primero seleccionamos la geometría y nos vamos al menú Window, V Texture Editor. Esta es la herramienta donde, por ejemplo, podemos ver el mapa de Vs. Aquí ya podemos distinguir que está mal porque no se identifica nada, o sea, no vemos claramente los ojos ni la boca. Aquí representa que la información que vamos a generar al final va a ser como si cogiéramos la piel de ese personaje y la pusiéramos plana y la plancháramos, porque es mucho más fácil dibujar una textura plana que no una textura con forma y con arrugas. Por eso Maya necesita que esté totalmente plana esa información. Esta es la textura, o esta es la zona donde se va a reproducir la textura. De forma que el mapa de Vs que genere final tiene que estar dentro de este cubo. Ahora es un poco molesto porque estamos viendo el mapa de Vs y la textura aplicada. Si os molesta, tenéis aquí un botón. Esto lo que hace es desactivar la textura. Pues antes de hacer nada, lo que vamos a cambiar es el layout de Maya. Vamos a poner dos ventanas. En una ventana tendremos la cámara y en otra la herramienta de V-Texture Editor. Esto es fácil de hacer. Os ponéis aquí, donde tenemos los diferentes layouts de Maya por defecto. Botón derecho y hay un layout que ya viene preparado, que es Perps y V-Texture Editor. Perfecto. Hemos dicho que hay herramientas para crear proyecciones. Aquí en el menú Creates V, la primera herramienta se llama Planar Mapping. Si la aplicamos, lo que crea es una proyección de tipo plana. Si me meto en las opciones, hay un atributo que es este aquí, Project From, proyectar desde el eje X. Por eso, si os fijáis, la proyección viene en el eje X, y si yo me pongo mirando en el eje X, la continuidad de la textura, la forma de los cubos son cuadrados, está correcta. El problema de este tipo de proyección es la parte frontal, que aquí la información de proyección no es correcta, porque claro, es como si directamente proyectáramos en una pared esta geometría. El Maya no entiende la distancia que hay entre estos vértices de aquí, entre estos vértices que tenemos por aquí, y por eso la textura no la aplica bien. Fijaros que en el mapa de V se ve aquí. Ahora se ve algo, ahora se entiende algo, pero sigue estando mal. Esto es normal porque el tipo de proyección que hemos aplicado representa que no tiene nada que ver con la forma que tiene la cabeza. Una cabeza es redonda, no es plana. De tal forma, si aplico una proyección plana, el resultado que obtenemos es incorrecto para algunas caras.
Pues hay diferentes soluciones. Una solución sería, bueno, pues yo lo que puedo hacer es hacer otra proyección plana, en este caso de las caras que no están bien proyectadas, siguiendo la dirección, en este caso sería la Z, el eje de las zetas. Pues lo que voy a hacer es seleccionar las caras de la cara y crearemos otra proyección diferente. O sea, vosotros podéis crear tantas proyecciones como queráis dentro de un mismo objeto. Eso no es problema. La selección de caras la podéis hacer o bien desde Maya, la herramienta de, bueno, desde la cámara, o desde la herramienta de mapa de UVs. Pulsamos botón derecho, lo haré en el mapa de UVs, que es más rápido, más sencillo. Face, herramienta por lazo, y voy a seleccionar estas caras de por aquí con un poco de pulso. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter dentro del planar mapping y le voy a decir que en este caso el eje que tome sea de las zetas. También tenéis otra opción que es interesante. Por ejemplo, si estuvierais en la vista de front, si seleccionáis que proyecte desde la cámara que estáis, proyectará exactamente siguiendo la dirección de la cámara. O sea, si yo proyecto ahora, me proyectará siguiendo esta dirección. Pero el problema es que como la cámara de perspectiva tiene 3D, tiene profundidad, tiene inclinación, puede ser que no se proyecte correctamente. Solo me interesaría hacerlo en caso de que estuviera dentro de la ventana de front. Como estoy en la de perspectiva y no quiero cambiar el layout, lo que voy a hacer es cambiar el eje. Como sé que el eje y el eje de profundidad serían las zetas, selecciono el eje Z y le doy a aplicar. Y me crea este mapa de proyección. Y fijaros que ahora sí que se distinguen bien las diferentes partes de la cara, están totalmente planas, pero tenemos un problema y es que hay una diferencia de lo que sería la proyección de los cubos. No hay continuidad como había antes. Si creáis diferentes proyecciones, fijaros que ahora tenemos, no sé si lo veréis bien, pero hay dos proyecciones, que sería la plana primera, que sería esta parte de la cabeza, y luego la cara, que es otra proyección de tipo plana. En el caso de que queráis trabajar con las diferentes proyecciones, ahora es un poco difícil porque está todo solapado. Lo que voy a hacer es seleccionar los puntos de la proyección de la última proyección que hemos hecho de la cara y las voy a separar. Para ello lo que hago es botón derecho, Vs. Los V representan que son unos puntos que son como, bueno, están posicionados donde están los vértices por defecto. O sea, por cada vértice tenemos un V, pero es totalmente diferente, no modifican la forma. O sea, los vértices modifican la forma y en el caso de los V modifican la aplicación de la textura. O sea, no tienen nada que ver. Solo que se genera un V por vértice que tengamos. Bueno, selecciono unos pocos Vs que sé de esa última proyección que hemos hecho. Selecciono, bueno, botón derecho, Select Shell. Cojo la herramienta de mover, porque aquí trabajamos con las mismas herramientas que tenemos de los objetos, y movemos, por ejemplo, hasta aquí. Cuando trabajéis con diferentes proyecciones sí que podéis ajustarlas en las diferentes partes que hay en la herramienta del mapa de Vs. Cuando esté todo finalizado, todo tendrá que estar contenido en este marco, pero para ir trabajando, porque es mucho más ágil tener esto separado y poder mover los Vs y tal, pues sí que lo podemos tener separado y no tiene que estar dentro de ese marco. También fijaros de una cosa, si yo selecciono, por ejemplo, un V, este de aquí, fijaros que aquí también se puede seleccionar por aquí si queréis, en la cámara o dentro de la herramienta. Pues si selecciono ese V y lo muevo, fijaros lo que sucede, se modifica la aplicación de la textura. Es muy importante que los Vs tengan una distancia, que tengan
una localización entre ellos muy parecida a lo que sería la geometría original. Si no lo hacemos así, lo que obtenemos, por ejemplo, selecciono todo esto y lo muevo. Si lo muevo, lo que obtenemos es perdemos lo que sería pues la continuidad de la textura. Fijaros que ahora aquí se están viendo un montón de cuadros desproporcionados, y es porque he desproporcionado mucho la distancia que hay entre este V que tenemos aquí y este V que tenemos aquí. Fijaros la distancia que es súper corta entre este V y este V que tenemos aquí, y yo proporcionalmente lo he estirado demasiado. Como podéis ver, esto de crear mapa de Vs es un poco tostón, y sobre todo no es tan difícil con objetos inorgánicos. Con objetos inorgánicos sí que podemos trabajar con este tipo de proyección plana, por ejemplo. O podríamos hacer, si seleccionamos el objeto ahora, podríamos hacer una proyección de tipo esférica, que en este caso sería lo más correcto en caso de hacer algo rápido. ¿Por qué? ¿Por qué esférica? Porque la cara tiene más forma de esfera que de plano. Simplemente por eso. Ahora, cuando he hecho la proyección de tipo esférica, fijaros que el mapa de Vs, voy a volver a quitar lo que sería la reproducción de la textura, porque si no, no vemos nada. Fijaros que aquí estamos obteniendo algo muy parecido a lo que habíamos comentado al principio, que es como si yo cogiera un mono de verdad, le quitara la piel y aplanara la piel del mono en una mesa. Más o menos el efecto sería algo parecido a esto. El problema es que este tipo de proyección plana, proyección cilíndrica, proyección esférica, en personajes que son orgánicos no funcionan del todo bien si no aplicamos después otras herramientas. Por defecto, el resultado que obtenemos no es correcto. Fijaros que aquí tenemos problemas porque está muy estirado este cubo blanco, o sea, están desproporcionados. Tenemos un problema parecido que teníamos con la proyección plana. Está mejor, pero sigue estando mal. En el siguiente vídeo voy a explicar cómo crear o qué paso seguir para crear un mapa de Vs en un personaje orgánico correcto. Lo que pasa que antes de nada me gustaría explicaros un truco, una especie de pasos que podéis seguir para agilizar un poco este proceso. Imaginaros que tenéis todo el gorila. Ahora es mucho más fácil hacer una proyección porque solo tenemos un trozo del personaje, pero si tenéis todo el personaje completo puede dar bastante trabajo, puede ser bastante laborioso. Entonces lo que vamos a hacer es, hay una herramienta en Maya, en Create Vs, que se llama Automatic Mapping. Me meto dentro. La herramienta Automatic Mapping lo que hace es crear como diferentes proyecciones de diferentes puntos de malla y aplica un resultado. El resultado sería el siguiente. Hacemos un reset primero y le doy a aplicar. El problema de utilizar este tipo de proyección automática es que no podemos aplicar texturas hechas o con programas de retoque fotográfico o con el mismo Maya o la textura procedural como he aplicado ya ahora, un checker. Pero sí que no es bastante útil a la hora de crear texturas con una herramienta que creo que ya hemos visto en algún vídeo, que es esta herramienta que tenéis aquí. Si os ponéis encima del objeto, pulsáis el botón derecho, aparece un menú, le dais a Paint, 3D Paint. El 3D Paint es una herramienta que nos permite pintar con brochas texturas. Pues en Maya, si queréis hacer una textura utilizando esta herramienta, podéis generar un Automatic Mapping que os funcionará. Primero le voy a decir a esta herramienta que le vamos a asignar una textura con una resolución, pues 1024, me parece bien. El tipo de imagen, pues no sé, el IF, que es el formato de imagen de Maya original. Le damos a asignar
Y lo que le voy a decir a Maya primero es que todo me lo rellene de blanco por aquí, dándole a este botón Float Paint. Y ahora en el apartado color selecciono, yo que sé, voy a seleccionar un marrón. Y fijaros, si pinto y después de pintar unos 2 minutos he obtenido este resultado. Aquí representa que si me paso un poquito más de tiempo, pues podría obtener una buena textura. Y muy rápido, porque ha sido crear el Automatic Mapping, que lo crea solo, y pintar directamente en la geometría. El problema que conlleva esto es que la textura que genera es poco intuitiva. O sea, yo aquí no distingo bien pues dónde está la boca, dónde está la nariz, y en un programa de retoque fotográfico, como es el caso, no podría traer la textura y modificarla, porque podría tener serios problemas a la hora de aplicar esa textura.